Hola, bienvenidos a este canal de ejercicios de física. El día de hoy quiero hablarles un poco más sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Veamos. Un móvil con velocidad constante. Una persona registra el movimiento de un automóvil en un intervalo de tiempo. A continuación, realiza un gráfico detallando todo lo que observó. Veamos el análisis. ¿Cómo plantear el ejercicio? Lo primero que se sugiere siempre al hacer un ejercicio en física y más en estos temas de cinemática es realizar un gráfico cuantitativo en el cual podamos volcar en toda la información que tengamos. Es decir, el móvil que se está desplazando en un intervalo espacial y en un intervalo temporal. Es importante definir lo siguiente. Por ejemplo, el sistema de referencia, la torre. En este esquema hemos puesto una torre la cual permanece inmóvil durante el tiempo que nuestro observador registra el movimiento. Es importante el sistema de referencia porque de esta manera el automóvil, podemos dar un registro de que se está moviendo respecto a ese sistema de referencia, el cual permanece inmóvil. El sistema mecánico. Es importantísimo definir quién se está moviendo. Aquí es claro que el que se está desplazando es el automóvil. La dimensión del ejercicio, es decir, el eje o los ejes en los cuales vamos a realizar el estudio. Por simplicidad, escogeremos los ejes cartesianos y dado el movimiento que realiza el vehículo, el cual vamos a considerar que es en línea recta, vamos a tomar solamente un eje que llamamos el eje X. Razón por la cual, mucho antes de haberlo mencionado, ubicamos esta posición X sub 0 y esta posición X sub F, que representan dos momentos diferentes en el movimiento. Ahora vamos a hablar un poco de las condiciones. En cualquier ejercicio de física se identifican a lo sumo tres momentos. El primero, llamado condiciones iniciales, y hace referencia a la primera medición que realiza el observador. Condiciones finales, aunque no siempre estén explícitas en un ejercicio, podríamos pensar que esta condición hace referencia a la última medición que realiza el observador. Condiciones generales. Es una cuantificación de la posición en función del tiempo, es decir, puedo llegar a establecer una condición general que me permita establecer parámetros como la posición y la velocidad en cualquier instante de tiempo, siempre y cuando éstas estén acotadas entre la condición inicial y la condición final. Entonces, tengo el esquema, yo puedo llamar a las condiciones o la coordenada con su índice 0 como condiciones iniciales y a esta coordenada con su índice F como las condiciones finales. Ahora, ¿cómo se lee esto en un gráfico? Veamos. Condiciones en la gráfica. Entonces, si este vehículo inicialmente estaba en esta posición y pasado un intervalo de tiempo llega a esta posición, yo puedo establecer una gráfica de la evolución de la posición respecto del tiempo. Es decir,
Si para un tiempo t sub 0 el auto tenía esta coordenada x sub 0 que hace referencia a este punto, yo voy a llamar a esa condición como la condición inicial, que hace referencia a la primera medición que hace el observador que se encuentra en la torre. Ahora, la condición final hace referencia a la última coordenada o a la última medición que realiza el observador, es decir, xf, t sub f, que hace referencia a esta coordenada que está enlazada con este gráfico en esta coordenada, la cual vemos en esta coordenada en un gráfico de espacio versus tiempo. Y en cualquiera de estas dos condiciones, entre la condición inicial y la condición final, podemos pensar que está una condición general que hace referencia a cualquier posición que esté comprendida entre estos dos puntos, es decir, a esta condición que está acá. Esa condición la vamos a llamar la condición general, y es cualquier x y cualquier t que esté dentro de la condición inicial y la condición final. Así determinamos las condiciones en la gráfica. ¿Qué información contiene el gráfico? El gráfico contiene una información muy importante, que es la inclinación, la pendiente, que hace referencia a una cuantificación entre lo que avanzó el móvil o el sistema mecánico referido a un intervalo de tiempo. Esta inclinación puede ser muy grande, lo cual denotaría que realizó un desplazamiento muy grande en un intervalo de tiempo corto, o una inclinación muy pequeña, que denota poco desplazamiento en una unidad de tiempo. A esta cuantificación en la recta se llama la pendiente de la recta. Y notemos que estamos cuantificando un desplazamiento por una unidad de tiempo. Esto nos da una pista de que la pendiente de la recta nos está hablando de una velocidad, porque es la cuantificación de lo que avanza respecto al tiempo. Y recordemos que este delta de x es una diferenciación entre una posición final menos una posición inicial. Aquí yo tomo x sub i menos un x cualquiera, referido a un t sub i menos un t cualquiera. Veamos, esas coordenadas sub i pueden hacer referencia a una condición inicial, ya que son datos que conozco que están en la recta. Casi en todos los ejercicios las condiciones iniciales están dadas, y es por eso que es recomendable utilizar esta coordenada conocida. Ahora, la x y la t que hago referencia aquí pueden ser cualquier posición y cualquier tiempo que estén comprendidos entre el t sub 0 y el t final. Esta ecuación representa la velocidad del sistema mecánico y compara dos puntos. Compara un punto que está continuo en la recta conocido, que generalmente siempre se utilizan como la condición inicial, y una coordenada desconocida, pero que se encuentre entre la condición inicial y la condición final. A esta condición genérica se le conoce como la condición general. Pero veamos un poco. Esta ecuación de la pendiente de la recta, ya fijando los sub i como las condiciones iniciales y despejando de esta ecuación la posición, que es lo que nos inquieta en un movimiento rectilíneo uniforme, logramos encontrar esta expresión
Porque veamos, esto que está acá, t menos t sub 0 pasa a este lado a multiplicar y me queda esta expresión. Para despejar la x mando esta x sub 0 al otro lado y obtengo esto. Entonces, la posición en función del tiempo va a ser igual a un x sub 0 más una velocidad multiplicada por un tiempo cualquiera menos un t sub 0. Donde la x en función del tiempo determina la posición del sistema mecánico y en este caso el automóvil en función del tiempo. Y x sub 0 y t sub 0 son las bien conocidas condiciones iniciales. Y la velocidad v es la velocidad del sistema mecánico, la cual en un movimiento rectilíneo uniforme permanece constante. Y esta ecuación es una ecuación importantísima que se usa en el movimiento rectilíneo uniforme. Es la ecuación general que se puede llegar a utilizar. Hasta aquí hemos realizado una deducción sencilla de esta ecuación. Pero vamos a trabajar un poco y vamos a tratar de subir el nivel en cuanto al análisis de esta ecuación. Vamos a construir otra gráfica a partir de esta. Realizando un análisis más profundo sobre la pendiente en esta gráfica, podemos pensar en lo siguiente. La pendiente en esta gráfica no cambia. Y sabemos que la pendiente en esta gráfica es la velocidad. Si la velocidad en cualquier intervalo de tiempo sobre esta gráfica permanece constante, podemos construir esta otra gráfica que indica la velocidad en función del tiempo que permanece constante. Pero veamos. Sabemos que la velocidad es la relación entre un intervalo de posición respecto a un intervalo de tiempo. Si el intervalo de tiempo, es decir, el t menos el t sub i, se hace lo más pequeño posible, implica que esa diferencia entre dos tiempos se va a acercar lo más posible a cero. Es decir, que el delta de t tiende a cero. Y de aquí surge el concepto de límite. No es el objeto de este ejercicio o de este video realizar un límite, pero sí acercarnos a lo que se define como límite. Si yo resuelvo este límite, probablemente obtenga que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esa d de derivada, que significa diferencial, lo que me está indicando es que yo estoy calculando la velocidad en un punto en específico, porque el intervalo de tiempo se hace tan pequeño que no lo puedo discriminar. Es decir, esta es la definición de velocidad instantánea. Veamos qué significa. Recordemos que la ecuación de esta gráfica está dada en la ecuación de una recta, es decir, donde la x es igual a una x sub 0 más una velocidad multiplicada por el t menos t sub 0. Es la ecuación de una gráfica, ¿no? Ahora, yo voy a mirar cómo varía, cómo diferencio esta ecuación cuando pasa o cuando transcurre el tiempo. Es decir, voy a derivar respecto al tiempo a esta ecuación. Recordemos que la posición es función del tiempo, como muy bien establece este eje. X sub 0 y t sub 0 son datos concretos, conocidos, constantes.
y que la velocidad en cualquier instante de tiempo es la misma, es decir, es una constante. Esto, en el momento de hacer la derivada, que está representada por esta ecuación, nos lleva a pensar en lo siguiente. La derivada de la condición inicial, de la posición inicial con respecto al tiempo, dado que es una constante, es 0. La velocidad, como es constante, no la puede derivar con respecto al tiempo, entonces sale de la derivada. ¿Y qué me queda? La derivada de t menos t sub 0. La derivada de t sub 0, como es una constante, también da 0. Es decir, que me queda la derivada de t con respecto a t. Y la derivada de t con respecto a t es 1. Es decir, que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, que es el resultado que habíamos anticipado en el momento de realizar este análisis en cuanto a pensar en la velocidad como un límite. Es decir, que hemos logrado llegar a este resultado utilizando dos caminos diferentes. Entonces, de aquí se resalta que la velocidad, como definición, es la derivada de la posición con respecto al tiempo, siempre y cuando estemos hablando de velocidad instantánea. Ahora, si yo tengo esta expresión, que es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, y obtengo esta gráfica, es porque hice el proceso de diferenciar qué es lo que está pasando punto a punto, llegando a establecer que la definición de la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si esta derivada me da 0 es porque la velocidad es constante. Pero eso es otro tema. Es decir, que para llegar de acá a este mundo, es decir, mírate la gráfica de posición con respecto al tiempo, pasar a la gráfica de velocidad con respecto al tiempo, estoy haciendo un proceso de diferenciación, porque estoy diferenciando punto a punto qué es lo que está pasando en la recta para mirar qué pasa en la gráfica de velocidad respecto a tiempo. Ahora, vamos a analizar desde la velocidad. Supongamos que partimos de este gráfico de la velocidad respecto al tiempo. Nos dicen, no, mira, entre la condición inicial t sub 0 hasta la condición final t sub f, ese vehículo, ese móvil mantuvo constante su velocidad. Entonces yo pienso, bueno, voy a mirar qué es lo que está pasando y tomo un intervalo de tiempo. Calculo el área bajo la curva. Quiero saber qué es lo que está pasando. El área de este rectángulo es la multiplicación entre la base por la altura. El área va a estar definido por un delta de b multiplicado por un delta de t, porque el delta de b sería la altura y el delta de t sería la base. Recordemos que el delta lo que significa es una condición en la cual se realiza la resta entre una condición final menos una condición inicial. Entonces la condición final sería la velocidad referida a un 0, es decir, b menos 0. Y el delta de t, que representa un cambio, va a ser el cambio de la posición final menos una condición inicial, es decir, este delta de t. Es decir, que el área va a ser igual a la multiplicación de la velocidad multiplicada por esta diferencia de tiempo. Bien. Ahora, vamos a hacerle un análisis dimensional a esta ecuación para determinar cuáles son las unidades del área. Entonces, el tiempo va a tener unidades temporales, segundos, minutos, horas, etc. La velocidad tiene unidades de longitud respecto a tiempo, es decir, que el tiempo y el tiempo se cancelan y obtengo que el área está en unidades de longitud. Esto implica lo siguiente,
que si el área tiene unidades de longitud, lo que yo estoy encontrando es una expresión para calcular la posición en función de quién, del tiempo. Y va a ser igual a que a una constante k más la velocidad referida a un intervalo de tiempo. Pero, ¿por qué sale una constante k? Esta constante k resulta como un proceso matemático llamado integración, dado que cuando yo estoy integrando, porque estoy sumando, recordemos que el área es una suma de áreas, dado que representa una multiplicación, o sea, la multiplicación es una suma abreviada. Es decir, esto que está acá es la suma de algo. Ese algo, como ya hemos descubierto por el análisis dimensional, sabemos que hace referencia a una cuantificación de la posición en función del tiempo. Pero es necesario sumarle una constante k, porque cuando uno hace el proceso de integración, pueden existir infinitas integraciones. Para determinar cuál es la integración que realmente hace referencia al estudio del móvil que estoy realizando, se hace necesario fijar esas condiciones a una posición conocida llamada la condición inicial. Es decir, si yo tomo que ese t sub i lo llevo a que ese t sub i sea el t sub 0, implica que esa constante k es la condición inicial de la posición. Es decir, que esta ecuación me queda como x en función del tiempo va a ser igual a x sub 0 más la velocidad multiplicada por el tiempo menos t sub 0. Y volvemos a encontrar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. En conclusión, si yo tengo una gráfica de velocidad versus tiempo en la cual determino el área y logro inferir a partir de esta otra gráfica, llegando a esta ecuación, que es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, en el proceso, este proceso se llama como proceso de integración, porque estoy integrando todos los desplazamientos realizados por el móvil para lograr encontrar una ecuación que me determine el desplazamiento como función de tiempo. Entonces, la conclusión más importante de este video es que cualquier movimiento que tenga velocidad constante, es decir, que represente un movimiento rectilíneo uniforme, va a estar representado por esta ecuación. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Javier Martínez y los espero en un próximo video. Hasta pronto.